Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de APINMECA, aprendiendo ingeniería mecánica. Continuando con la simbología hidráulica, hoy revisaremos los símbolos de mando y regulación de energía. Empezaremos con las válvulas de retención. Estas válvulas también son conocidas como válvula check o válvula antirretorno, justamente porque su función es evitar el regreso del aceite hidráulico. Vemos que si el aceite viene por el lado derecho, levantará la villa del asiento y el aceite fluirá libremente. Sin embargo, si tenemos aceite viniendo por el lado izquierdo, este empujará la villa contra su asiento y sellará, impidiendo el paso del aceite. Lo mismo sucede acá, pero en este caso tenemos un muelle o un resorte que ayuda al sellado de la villa. Veamos rápidamente su forma constructiva. Acá nos damos cuenta que si viene por la derecha, levanta la válvula de su asiento, vence al resorte y deja pasar libremente el aceite. Por el contrario, si viene desde el lado izquierdo, este se estancará. También tenemos a la válvula check pilotada hidráulicamente para el desbloqueo. Es decir, al igual que las check anteriores, el aceite pasará libremente de abajo hacia arriba. Pero cuando venga en sentido contrario, esta se sellará. Sin embargo, al tener este piloto para el desbloqueo, cuando yo reciba la señal acá, levantaré la válvula de su asiento y dejaré fluir el aceite hidráulico en sentido inverso. De manera similar, vemos acá, solo que en este caso tiene un drenaje. Y acá tenemos una check pilotada hidráulicamente, pero para el bloqueo. Es decir, bajo ciertas circunstancias o condiciones, impedirá que el aceite hidráulico fluya de abajo hacia arriba, ya que esta presión en algún momento llegará y presionará la villa de su asiento. Vemos acá cómo es el funcionamiento de esta válvula. De A hacia B, o sea de abajo hacia arriba, el aceite irá libremente, vencerá la fuerza del resorte y esta se levantará, dejando pasar el aceite. Pero cuando venga de B hacia A, no podrá pasar libremente. Sin embargo, si tengo un piloto en esta parte, desplazará el spool, el cual desplazará a la válvula. También encontraremos válvulas doble check pilotada hidráulicamente para el desbloqueo. Su funcionamiento es similar a la que vimos anteriormente. Vemos que el piloto para el desbloqueo de esta válvula lo toma de la otra línea. Esto generalmente puede trabajar con un motor o un cilindro hidráulico y de alguna forma garantizará que no se desplace por fuerzas externas, y cuando realmente nosotros queramos mover el cilindro, existirá una fuerza piloto que libere la check, dejando pasar libremente el aceite. Acá vemos una shuttle valve o válvula de lanzadera. También es conocida como válvula lógica OR. En esta válvula el aceite viene por los costados. El que tenga mayor presión es el que prevalecerá y el otro lado será cerrado por la villa. Entonces tenemos dos posibles entradas y una salida. En este caso vemos que la presión mayor vendría de este lado, por lo cual pasa libremente. Veamos ahora los símbolos para los accionamientos. Estos son los usados para las válvulas. Veamos los accionamientos manuales. El accionamiento general es el que la mayoría de las válvulas tiene. Por ejemplo, acá encontramos una electroválvula y notamos un pin bronce. Veamos cómo es la válvula en corte. Este es el pin que les menciono. Entonces, este accionamiento que tiene la gran mayoría de las válvulas es para poder accionar manualmente. Es decir, si tengo alguna
algún problema con la parte eléctrica o simplemente quiero probar, puedo hacerlo manualmente. Generalmente esto lo hacemos con una llave Allen. Con esta llave empujaremos al pin que desplazará al spool a través de este pin largo, y como vemos cambia de posición. Ese es un accionamiento manual y la mayoría de válvulas, sobre todo las electroválvulas, las encontraremos con este accionamiento. También tenemos a los pulsadores. Estos pulsadores, como ven, es como un botón. Entonces nosotros presionamos y cambiará la posición de la válvula. En este caso, por ejemplo, al presionar dejaremos fluir el aceite para poder dar lectura al manómetro. También encontraremos botones a tracción. Eso quiere decir que yo para accionarlo necesitaré jalar. Y también botones de tracción y pulsador. En este caso, en esta válvula podremos jalar y empujar y nos dará posiciones distintas. En este caso es una válvula selectora. Si yo jalo, dejo pasar el aceite a un lado, y si empujo, hacia el otro lado. También tendremos el accionamiento giratorio. Acá podemos destacar dos principales. Este accionamiento giratorio con una válvula spool, entonces nosotros giramos y este spool se desplazará longitudinalmente. Y también tenemos este tipo de válvula giratoria. A este tipo de válvula lo conoceremos como válvulas rotativas, y el sellado lo realizan mediante unas placas que trabajan a presión una con la otra. También tenemos el accionamiento con llave. En realidad este es un tipo más de bloqueo y desbloqueo, es decir, cuando yo bloqueo la válvula, esta no podrá moverse, y para esa función solamente utilizo la llave, no para girarla o accionarla directamente. También veremos los accionamientos con palanca, como vemos en esta válvula, y también el pedal. Estas válvulas generalmente son usadas para pilotos. Veamos ahora el accionamiento mecánico. Vemos un pulsador mecánico. Para un pulsador con limitador de carrera simplemente se le añade un regulador en el extremo opuesto al accionamiento. Esto es prácticamente un perno que evita que el spool se desplace más. Entonces ese perno es un tope que limita la carrera. Tenemos este tipo de válvula con rodillo. Como vemos, es el accionamiento el que cambia, ¿no?, de acuerdo a los componentes que tengamos para que pueda accionar esta válvula. También vemos este tipo de válvulas con rodillo abatible. Estas las usamos generalmente con un cilindro o con un tope. Entonces ese tope, por ejemplo de una tornamesa, gira, acciona la válvula y desplaza el spool. El resorte y el enclavamiento es más el tipo de retorno o mantención de la posición. Todos los símbolos, todos los accionamientos que hemos visto hasta ahora, y todos en general, son para accionar la válvula. Si es que al lado opuesto lleva un resorte, eso quiere decir que ni bien quitemos la fuerza externa de accionamiento, el spool regresará. Como vemos acá, nosotros accionamos. Al quitar la fuerza del resorte hará que el spool regrese a su sitio. En cambio, si tiene el enclavamiento, nosotros al quitar la fuerza, permanecerá en su posición hasta que alguna fuerza externa modifique la posición del spool. Estas más las encontraremos en las válvulas manuales y eléctricos. Ahora veamos los accionamientos eléctricos. Este es el accionamiento eléctrico. Puede tener un solo lado o al otro lado también, y esto será de acuerdo al tipo de válvula que se tenga. También tenemos al solenoide de doble efecto opuesto, es decir, un solenoide actuará para una posición y el otro activará la otra posición.
solamente uno se acciona a la vez. Este tipo de accionamiento, como vemos acá, lo encontramos más en válvulas de cartucho. Y también tendríamos el solenoide de doble efecto opuesto y variable. Como vemos acá, esta flecha significa que es variable. En este caso se usa para indicar que son solenoides proporcionales. Ya iremos viendo más adelante de qué se trata. También encontramos bastante común el accionamiento por pilotaje. El mando remoto indica las líneas discontinuas o como vemos esta flecha. También tenemos el accionamiento neumático hidráulico, que vendría a ser lo mismo, pero esto es más aplicado a las válvulas. Como vemos acá, en este caso tendremos una válvula accionada neumáticamente y en este caso tenemos una válvula con accionamiento hidráulico. Por estos puertos es donde entra la presión de aire o aceite según sea el caso. También encontraremos estas válvulas con un canal interno de mando o el pilotaje también llamado. Estas válvulas tienen conductos internos que harán mover o desplazar el spool hacia la posición requerida de acuerdo a las presiones existentes. En este caso tenemos un pilotaje de canal externo. Eso quiere decir que por un conducto externo piloteará a la válvula. De manera similar al solenoide doble que vimos anteriormente, funciona el accionamiento hidráulico de dos etapas. En este caso, con una seleccionaré una posición y accionando el otro, seguiré en el mismo sentido el carrete y accionará a otra posición deseada. Lo mismo vemos acá, solo que en este accionamiento vemos una combinación entre hidráulico y el eléctrico. Y acá vemos la combinación neumático-eléctrico. Todas estas válvulas son de accionamiento de dos etapas. Por ejemplo, en la primera etapa desplazaremos el spool 1 centímetro y con la segunda etapa 1 centímetro más, pero en el mismo sentido. Y por último tenemos el servomotor. Este tipo de accionamiento los encontraremos en las servoválvulas. Podemos decir que es un motor eléctrico como cualquiera, pero acciona una válvula hidráulica. Más adelante estudiaremos cómo funcionan estas válvulas. Ahora veamos las válvulas direccionales. Estas válvulas, como su mismo nombre lo dice, direccionan el flujo de aceite y lo compondremos de un cuadrado o un rectángulo según sea la cantidad de vías. En este caso ponemos un cuadrado y colocamos dos vías, que son conductos por los cuales circulará el aceite. Si lleva dos vías, las designaremos con dos letras, P, que será la entrada, y la letra A para la salida. Esta por sí sola no es una válvula direccional, ya que necesitará otra condición u otra posición para direccionar el flujo. Por ejemplo, acá vemos otro cuadrado, pero esta vez conecta P con A. Es decir, cuando tenga esta posición, el aceite podrá fluir de P hacia A. Las válvulas son conocidas por dos números. Por el número de vías principales y por el número de posiciones. Las vías principales, en este caso, son P y A. No contaremos las vías de piloto o drenaje. Solamente las líneas principales, como ya lo dijimos. Las posiciones estarán representadas por la cantidad de cuadrados que tenga la válvula. En este caso vemos que tenemos dos vías principales, P y A, y también tenemos dos posiciones. Eso quiere decir que esta válvula será una 2-2. En este estado tampoco tenemos una válvula completa. Necesitamos una forma de accionamiento que ya revisamos anteriormente. En este caso le ponemos un accionamiento eléctrico, una solenoide, la cual al activarse hará que el spool se desplace hacia la derecha cambiando de posición. Es decir,
que cuando el solenoide se active, P comunicará con A. Pero este solenoide vemos que es de un solo sentido, por lo cual solo servirá para empujar hacia la derecha el carrete. Adicionalmente necesitaremos una fuerza que haga que éste retorne a su posición. Podríamos poner otro solenoide o tal vez una palanca o un resorte, como en este caso. Entonces, una vez que quite la energía al solenoide, la fuerza del resorte hará que ésta regrese a su posición original. Entonces, a esta válvula la conoceremos como electroválvula 2-2, normalmente cerrada, porque en su posición inicial o en su posición de reposo no hay flujo de aceite. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos una flecha en el solenoide? En este caso, quiere decir que el solenoide trabajará de acuerdo a la tensión o a la corriente que reciba. Cuando ponemos esta flecha, también pondremos estas dos líneas que representan un desplazamiento continuo de la válvula. De acuerdo a la corriente o voltaje que recibe la bobina, esta se irá desplazando. Ponemos estas líneas indicando que es continua, o sea, infinitas posiciones tendrá hacia llegar a esta posición. A este tipo de válvulas se le conoce como válvulas proporcionales. Las revisaremos más adelante. Ahora, ¿qué pasa si tengo 3 cuadrados? Entonces tengo 3 posiciones y tengo 4 vías. En este caso estamos representando una válvula con centro cerrado. Cuando tengo 4 vías, se designará con 4 letras: P para la línea de entrada, T para el retorno tanque, A y B serán las líneas que vayan al actuador o al sistema según sea el caso. Entonces, según lo que hemos revisado, esta será una válvula 4-3. 4 vías principales y tiene 3 posiciones. Al igual que el caso anterior, necesitaremos un tipo de accionamiento para cambiar estas posiciones. En este caso, un accionamiento manual. Con esta palanca iremos seleccionando de acuerdo a la posición que queramos. Sin embargo, esta válvula no está completa. Necesitamos indicar si queremos mantener la posición o que ésta siempre regrese a su posición original. En este caso ponemos un enclavamiento. Eso quiere decir que si yo selecciono una determinada posición, esta se mantendrá a menos que manualmente yo cambie de posición. Entonces, esta es una válvula 4-3 accionada mecánicamente y con enclavamiento, o también conocida como detente. Nótese también que las letras solamente colocaremos en la posición inicial o en la posición de reposo. En este caso, de la válvula 4-3 la colocamos en la posición central y en esta válvula la pusimos en su posición de reposo. Veamos ahora los centros más comunes. Para una válvula de 2 vías, estos serán los 3 centros más utilizados. Cuando decimos centro, hacemos referencia a su posición de reposo. En este caso tendremos el centro tapado, un centro abierto o un centro tapado con válvula check o asiento de poppet. La diferencia principal entre este tipo de centro cerrado y este tipo es que este centro es con spool. Eso quiere decir que tendrá fugas. En cambio, este tipo de sellado es con válvula poppet o villa y tendrá un sellado eficiente. De acuerdo al sistema, escogeremos uno u otro tipo. También tenemos las válvulas de 3 vías. Cuando tenemos 3 vías, usamos 3 letras para designar su centro. P para la línea de presión, T igual para el retorno y A la salida hacia el actuador. Veamos ahora los centros para 4 vías. Para válvulas con 4 vías tendremos estos centros.
P conectado con A, B conectado con T, P con B, A con T, el centro cerrado, centro H que conecta los 4 puertos, el centro tándem que conecta P con T y el centro 4 o silla invertida. Estos centros utilizaremos más con válvulas 4.2 y estos centros enmarcados en rojo serán más utilizados con válvulas 4.3. Eso no quiere decir que no pueda tener este tipo de centro para una válvula 4.2. Simplemente estoy recalcando cuáles son las más utilizadas de acuerdo al tipo de posiciones. Veamos las válvulas 2.2. Como ya vimos anteriormente, esta será una electroválvula que en su posición de reposo impide el paso de aceite, que conoceremos como una válvula normalmente cerrada de spool. Si tenemos este tipo de válvula, será una válvula normalmente abierta. Recuerden, la posición de reposo será la posición en la que no actúe energía externa para el accionamiento. Para las válvulas con 2 posiciones, la posición de reposo será el cuadrado que se encuentre al lado del resorte, como vemos en estos casos. Esta es una válvula también con centro cerrado, pero como lo vimos anteriormente, el sellado es con válvulas Poppet, lo cual garantiza la hermeticidad. Y también tenemos el centro normalmente abierto con Poppet. Las válvulas más comunes 3.2 son las que vemos a continuación. Tenemos normalmente cerrado, es decir que P está bloqueado y A comunica tanque, y normalmente abierto cuando P comunica hacia A y el tanque se encuentra bloqueado. Las válvulas 4.2 también son bastante comunes. Este es un tipo de centro bastante utilizado, que es el centro cerrado, y este es el centro cruzado. Veamos las válvulas 4.3. En este caso, la gran mayoría de válvulas 4.3 tienen las posiciones de cambio iguales, es decir, P con A y B con T, y en la otra posición conectará P con B y A con T. Acá estamos analizando los tipos de centro. Por ejemplo, tendremos una válvula 4.3 con centro cerrado o centro bloqueado. En este caso estamos hablando de una electroválvula con 2 bobinas y centrada por resortes. Acá también tendremos una electroválvula con 2 bobinas, pero de un centro en 4, o también conocido como centro silla invertida. Este es el centro conocido como centro tándem. En este caso la válvula es pilotada hidráulicamente. Y también tenemos el centro H. En este caso hemos representado una válvula con accionamiento neumático. Cabe mencionar que estas válvulas con centro cerrado generalmente las usaremos con bombas de desplazamiento variable o con una bomba de desplazamiento fijo, pero con válvulas de venteo. Veamos ahora las válvulas accionadas hidráulicamente y controladas eléctricamente. Por ejemplo, esta es la representación de este tipo de válvulas. Vemos que tenemos una válvula pequeña o la válvula piloto y la válvula principal. En este caso, la que envía el flujo principal es esta válvula y esta simplemente sirve para accionarla. Veamos su funcionamiento. Tenemos la línea de presión que viene por acá y en la válvula principal conecta P con B. Por acá sale un piloto que atraviesa esta válvula conectando P con A y se va hacia este lado del spool manteniendo esta posición. ¿Qué pasa si nosotros energizamos esta bobina? Cambiaremos de posición. Entonces la presión
hidráulica que había en esta línea se comunicará con tanque y la presión principal vendrá de P hacia B, conectando esta otra posición. Entonces, al haber esta presión, la válvula principal cambia. Representemos en esta posición a la válvula. La representación la haremos de la válvula principal, como vemos acá. Y el accionamiento piloto. Recuerdan, esta acciona hidráulicamente a esta válvula. Entonces ponemos este rectángulo con el triángulo rellenado. Y también al solenoide y al accionamiento manual mecánico que vemos acá. En este caso tiene un enclavamiento, por lo cual también debemos representarlo. De manera similar pasa con una válvula 4-3. Tendremos una válvula principal por la que atraviesa todo el caudal y una válvula piloto. La representación es la misma, recuerden, nosotros representamos en el símbolo la válvula principal y los accionamientos según sea el caso. Unas válvulas bastante común en la industria y en la maquinaria pesada son las válvulas direccionales 6-3. La simbología de estas es muy similar a la válvula 4-3. Sin embargo, vemos que aparte de las 4 líneas conocidas como P, T, A y B, tenemos un conducto central en las 3 posiciones. Esto servirá para que el fluido pase de un lado a otro sin tener que accionar esta válvula. Esta es una válvula compuesta por cuerpos 6-3. Vemos que tiene una tapa de entrada, una tapa de salida y el cuerpo principal. Nosotros retiramos los espárragos y podríamos colocar más cuerpos similares de acuerdo a los requerimientos. Veámoslo con un ejemplo. En este caso voy a conectar 2 cuerpos de las válvulas. Tenemos 3 opciones: en paralelo, en tándem y en serie. Veamos cómo es una conexión en paralelo. En primer lugar, vemos que tal como está acá, hay 4 cuerpos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Vemos la de entrada, los 2 cuerpos de las válvulas y un cuarto cuerpo de la salida. Entonces, lo mismo que nosotros vemos en físico, debemos representarlo en los símbolos. ¿Cómo funciona un sistema de válvulas conectadas en paralelo? Vemos que acá tenemos la entrada de aceite. Esta se dirigirá hacia la primera válvula y la atravesará, como vemos acá. También tendrá un conducto paralelo que comunique hacia esta válvula. Nosotros independientemente podremos accionar una u otra según sea el requerimiento. Pero, ¿qué pasa si hay un momento en que queremos accionar las 2 válvulas a la vez? Veamos. Acciona esta válvula. El aceite que viene por acá se bloqueará y este aceite pasará. Por ejemplo, accioné esta posición, entonces conectaría P con A y se va hacia el actuador. Regresa por B y se va a tanque. Pero el aceite llegaba acá y también llegaba a esta válvula, por lo que tendría lo mismo. P se conecta con A, el aceite va al actuador. Imaginemos que un motor regresa por B y B conectaba con T. La característica de este accionamiento es que si yo acciono las 2 válvulas a la vez, el actuador con el que trabaje primero será el que tenga menor carga. Es decir, si el actuador de esta válvula requiere 2000 psi para trabajar
y el actuador de esta otra válvula solamente requiere 1000, como esta válvula tiene menor carga, por lo tanto menor presión necesitará, una vez que termine el accionamiento recién el aceite empezará a fluir por acá. Recuerden que siempre el aceite se va por el camino de menor restricción. Entonces, al solo necesitar 1000 psi acá, representa el camino de menor restricción. Una vez que termine el estacionamiento, el aceite recién empezará a accionar esta válvula, por más que se encuentre en la posición de accionamiento. Veamos las válvulas tándem. Externamente son iguales, lo que diferencia, como vemos acá, son los conductos. En este caso la única comunicación que tengo es la que pasa a través de esta válvula. Esta derivación encontraremos taponeada. Al igual que el caso anterior, si yo acciono independientemente las válvulas, no tendré ningún problema. Accionaré esta o accionar esta, trabajaré. Cuando yo decido accionar las dos válvulas, veamos qué sucede. La línea de presión viene por acá, sale por la línea A, se va al actuador, regresa por B y B se va a tanque. Esta línea central quedó taponeada. Entonces, eso quiere decir que esta válvula no recibe aceite para que accione. Por más que tenga presión hidráulica, no habrá aceite para enviar al actuador. Una vez que yo termine el accionamiento de esta válvula, recién el aceite fluirá hacia acá. Entonces la característica principal de la válvula tándem será que cuando yo accione varias válvulas, solamente trabajará la que esté más cerca a la línea de entrada. Es decir, puedo tener 3, 4 válvulas en tándem. Si acciono la segunda y la tercera, solamente la segunda trabajará, ya que esta bloquea el aceite al tercer cuerpo. Veamos este tipo de conexión en serie. En este caso, al igual que los anteriores, independientemente podré trabajar con las válvulas, con una o con la otra. Si quiero accionar las dos, también podré hacerlo, pero el aceite primero terminará de pasar por este actuador y después irá a este. Veamos. Acciono esta posición, la línea P conectará con A, se irá por ejemplo a un motor hidráulico, viene el aceite por B y se va por acá a trabajar según su requerimiento. Lo mismo pasará cuando accione el otro lado. Vemos que P conectará con B, el aceite sale por B, regresa por A y después de regresar por A no se va a tanque directamente, sino se va a esta línea que después conecta a tanque. Entonces esas son las características principales de estas válvulas, que las veremos en detalle cuando estudiemos acerca de estas válvulas. Ahora veamos al orbitrol. Esto también lo consideramos dentro de las válvulas, ya que sirve para direccionar el flujo de aceite. En este caso, el orbitrol trabaja con pistones hidráulicos para la dirección de un equipo, una embarcación, ¿no? Lo que se desee. La disposición de conexión es como vemos acá. Este es el orbitrol y trabaja con una volante, también representada en la simbología. Entonces esta es la que da el giro de acuerdo al requerimiento, ya sea para la derecha o para la izquierda, y por uno de estos conductos, depende del sentido de giro, saldrá el aceite. Acá vemos también un orbitrol, pero este trabaja con un load sensing, que explicaremos más adelante. Ahora veamos las válvulas de presión. En las válvulas de presión tenemos dos grandes grupos, que son las limitadoras de presión y las reguladoras de presión. En este caso vemos lo que son las limitadoras de presión, también conocida como válvula relief, válvula de alivio o válvula de seguridad. Esta válvula limita la presión máxima con la que se trabajará en un sistema.
En este caso vemos una válvula de mando directo. Esta es una válvula de alivio de mando directo. Veamos. Al igual que acá, tenemos la línea de presión, el resorte con el perno, el resorte regulable, y esta es la válvula. Entonces, cuando incrementa la presión, la fuerza vence a la regulación del resorte y pasa libremente. De igual manera acá, aumenta la presión, vence al resorte y la flecha baja para comunicar el lado de presión con el tanque. Este lado conecta a tanque para liberar la presión. En los planos hidráulicos también veremos bastante este símbolo, sobre todo en la maquinaria Caterpillar. También representa una válvula de alivio. Como vemos, el piloto lo recibe de esta línea y acciona la válvula desplazando la flecha para que conecte esta vía con la salida a tanque. Ahora veamos las válvulas de alivio de mando indirecto. Estas, al igual que en las electroválvulas, funcionan con una válvula principal y una que sirve para pilotearla o para enviar la señal de aceite. En este caso vemos que esta es la válvula release principal y acá esta es la simbología cuando vemos una válvula de cartucho, y esta es con spool. Veamos a detalle. Vemos la línea de presión como está acá, y también vemos que a través de un orificio de la válvula pasa hacia el otro lado, o hacia el lado donde está el resorte, y también hacia la otra válvula de mando. Como vemos acá, pasa el orificio y el aceite llega hasta la otra cámara de la válvula donde se encuentra el resorte, como está acá, y también llega hasta la otra relief. Entonces, una vez que vence la fuerza de este resorte, esta cámara de presión se libera, entonces deja pasar este aceite. De manera similar funciona la válvula de cartucho. Esto explico rápidamente para que se den cuenta que lo que encontramos en la válvula siempre va a aparecer en la simbología, como acabamos de verlo. En los planos encontraremos o esta simbología o la simbología simplificada. Vemos que el triángulo marcado sale de esta válvula hacia el resorte. Generalmente este tipo de válvulas pilotadas las veremos así. Ahora veamos las válvulas de secuencia. Las válvulas de secuencia tienen un funcionamiento similar a la válvula de alivio. Como vemos, la simbología es muy parecida, pero se le añade un drenaje. La gran diferencia de la válvula es que la válvula limitadora de presión, la descarga la hacía al tanque. En cambio, esta lo hace hacia un sistema. Esta válvula garantiza que exista una presión mínima para que deje pasar hacia un sistema secundario. De igual manera, esta simbología la encontraremos en algunos planos hidráulicos. Acá tenemos una válvula también de mando directo, pero con una check para que deje pasar libremente el flujo de reversa. Veamos rápidamente cómo funciona. Vemos que el aceite viene por esta línea de presión y se encuentra con la check, como vemos acá. Entonces, a través de un piloto, llega acá y de acuerdo a la presión vencerá la fuerza del resorte, dejando así pasar el aceite hacia el conducto A. Acá vemos el drenaje de esta válvula y vemos que cuando el aceite viene por el puerto A, vence la check y va hacia P, tal como representamos acá. También existen las válvulas de secuencia de mando indirecto, que funciona similar a las válvulas vistas anteriormente, y este es su símbolo simplificado, siempre el triángulo apuntando hacia el resorte. Como vemos en esta válvula, siempre es una válvula grande por la que circula el alto caudal y una válvula pequeña que sirve solamente para comandar.
Esta es la representación. Recuerden, puede tener una válvula check o no, así como vemos en esta figura. Las válvulas reductoras de presión sirven justamente para reducir la presión. Es decir, yo puedo trabajar en esta parte con 2000 o 3000 psi, pero solamente necesito 1000 a la salida. Entonces esta válvula me garantizará que solamente tenga esta presión. Por más que incremente acá, no tendré más. Ahora, obviamente, si acá tengo 800 psi, acá no voy a tener 1000, sino 800. Esta es una válvula reguladora de presión de 2 vías, de mando directo. Esta válvula, a diferencia de la válvula de secuencia o la válvula de alivio, la línea de mando la toma a la salida de la válvula, como vemos. La Relief y la válvula de secuencia tomaban antes la línea de presión para activarse la válvula. Esta no. Uno que en todo momento está dejando pasar y simplemente cuando vence la presión cortará el flujo, como vemos acá. Entonces esto garantiza que exista una presión máxima en el sistema que se necesite regular. También tenemos las válvulas reductoras de presión de 2 vías de mando indirecto. El funcionamiento, ya como lo hemos explicado anteriormente, una válvula por la que circula alto flujo y es digamos que es la reductora principal, y el comando, que solo trabaja con líneas piloto que controlan esta válvula grande. Ahora veamos la válvula reductora de presión de 3 vías de mando directo y con drenaje interno. Como vemos anteriormente, las válvulas tenían 2 vías, P, A, y un drenaje, ¿no?, que era T. En este caso, T no solamente es para el drenaje, sino un conducto principal por donde saldrá el flujo. Las características o particularidades de esta válvula es que además de servir como reductora de presión, sirve también como válvula de alivio. Como vemos en esta válvula seccionada, viene la línea de presión y pasará hacia el puerto A reducida. Vemos acá de A sale su piloto, como vemos en todos los casos. Del puerto A sale el piloto hacia la válvula, y esta hará que se desplace reduciendo aún más la presión. Pero ¿qué pasa si por alguna fuerza externa aumenta la presión en este lado? Entonces, como vemos acá hay un piloto que empujará más aún el spool. Entonces conectará la línea de presión con la línea de tanque. Como vemos en todos los casos, sirve para aliviar la presión. Por ejemplo, está conectando P con A, incrementa la presión, bloquea, incrementa más la presión y llegará al punto que la línea A conecte con tanque y se descargue hasta llegar a la presión regulada. Este es el símbolo setup usado en la maquinaria pesada. Acá vemos una válvula reductora de presión de 3 vías con mando directo y con un drenaje externo. Recuerden, en los anteriores vimos que este drenaje aliviaba esta misma presión. Este drenaje es externo, por lo tanto necesitará una conexión independiente. En este caso vemos a una válvula de mando indirecto. Recuerden el triángulo saliendo de la válvula, y el drenaje es interno, es decir, este drenaje aliviará a la línea de tanque principal. Acá vemos la válvula reductora de presión de 3 vías con mando indirecto, el drenaje interno y una línea de piloto externo. En este caso era un pilotaje interno, y acá vemos que exteriormente se conecta una línea para pilotear la válvula reductora. De igual manera que hemos visto, hay una válvula principal y una válvula que la comanda. Las válvulas crossover. En este caso vemos la Relief. También podemos considerar una válvula crossover a la doble check pilotada que vimos. Estas válvulas
trabajan de la misma manera que una válvula relief, solamente que descargan en sentidos opuestos. Esta válvula generalmente la veremos trabajando junto con un motor hidráulico o con una bomba hidrostática y cerca a este. Como vemos, si por alguna razón incrementa la presión en esta línea, descargará hacia la otra, y si incrementa acá, descargará a la línea opuesta. Esto generalmente es cuando el motor por X razones está parado y puede recibir una carga externa. Entonces eso, al estar bloqueado el otro lado, incrementará la presión, y si nosotros dejamos esa condición podríamos dañar los sellos del motor. Es por esto que se ponen estas válvulas crossover. Las válvulas en realidad cada una dependerá de la aplicación en detalle, ya que podemos utilizarla para otras funciones. La válvula de contrabalance sirve para mantener las cargas. Por ejemplo, si trabaja con un cilindro hidráulico, viene el aceite, pasa por esta válvula check y se eleva. El aceite que venía por acá sale libremente. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantener en esa posición? Por la carga y por la fuerza de gravedad acá existirá una presión y esta podría pasar. Entonces justamente por eso se pone la válvula de contrabalance, que en esta parte funciona de manera similar a una válvula relief. Está seteado a una presión de acuerdo al requerimiento. Entonces si quiero mantener la carga y la regulo a 2000 psi, acá tendrá que haber una presión mayor a 2000 psi para que deje pasar. Esta válvula funciona sobre todo cuando el equipo está parado. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero bajar la carga con el equipo en funcionamiento? Entonces vemos que acá donde llega una línea piloto, el aceite viene por esta línea a la cámara del vástago, trata de bajar el pistón, pero acá se presuriza. Entonces este bloqueo hará que la presión incremente en esta línea y también acá. Este es un piloto y generalmente los pilotos de las válvulas contrabalance sirven para que trabajen en funcionamiento. Podemos encontrar pilotos de 3, 4, 5. Es decir, imaginemos que esto tiene un ratio de 1 a 5. Eso quiere decir que si yo la calibro a 2500 psi, esa será la presión que yo requiera para abrir esta válvula. Pero como es de 5 a 1, yo con el pilotaje solamente necesitaré 500 psi para abrirla. Esta es una válvula entonces de seguridad para mantener las cargas. La válvula de frenado también trabaja con los cilindros. Como vemos, sirve para hacer que la carga del pistón baje lentamente. De manera similar que en la válvula contrabalance, vemos que el aceite puede venir por acá, eleva la presión ya que esto está bloqueado. Entonces este piloto hará que la válvula se desplace lentamente, estrangulando así el paso. Para las válvulas de flujo también las separamos en dos, que son las válvulas estranguladoras de caudal y las válvulas reguladoras de caudal. Las válvulas estranguladoras simplemente estrangulan, como su propio nombre lo dice. En cambio, las válvulas reguladoras nos ayudan a mantener un flujo controlado. Veamos, por ejemplo, en válvulas estranguladoras tenemos este símbolo que ya hemos visto, que es fijo, y cuando está con la flecha es una estrangulación variable. Estas la encontraremos cuando son dependientes de la temperatura, y generalmente esta simbología la encontraremos cuando son independientes de la temperatura, fijo y variable. Aunque también estas representaremos cuando se trata de válvulas reguladoras de membrana. Una válvula estranguladora particular es la válvula de cierre. Las válvulas que todos conocemos, las que generalmente trabajamos para que pase o no pase. Es igual. Estas válvulas variables podrían estar todas tapadas y funcionaría de la misma manera, como un tapón. Y si requiero que pase el aceite, simplemente lo abro.
Estas válvulas restringirán el paso en los dos sentidos, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Acá vemos una válvula estranguladora unidireccional. Por ejemplo, si viene el aceite por la izquierda, tiene dos caminos. Por acá se encontrará con la check, eso quiere decir que no puede pasar. Entonces pasará estrangulado. Cuando regrese el aceite, encontrará en la check menor restricción, por lo tanto pasará libremente. Entonces, por eso decimos que se trata de una válvula estranguladora unidireccional. Acá vemos una estranguladora unidireccional, pero doble. Eso quiere decir que son dos válvulas en un solo cuerpo. Acá está enmarcado con la línea punto que vimos en el video anterior. Entonces, esta es la válvula. De A hacia A2 pasa estrangulado, y si el flujo viene de A2, levanta la válvula check y pasa libre. De manera similar acá vemos dos regulaciones principales, la regulación primaria y la regulación secundaria. En este caso, la regulación primaria se hace a la alimentación. No nos referimos si entra a la cámara del émbolo o la cámara del vástago. La regulación la hace a la alimentación porque regula el aceite que entra al actuador. Por ejemplo, si el aceite viene por este lado, no podrá pasar por esta válvula check y pasará regulada. Entonces, en esta parte ya tendré el flujo que yo requiero. Empuja el émbolo, este volumen de aceite también es desplazado y sale libremente por la válvula check. Si quiero retraer el pistón, el aceite vendrá por acá, no puede pasar por esta válvula check, entonces pasa regulada. Acá tendré el flujo de aceite que requiero y por acá saldrá libremente. Entonces, tanto para extender o para retraer, la regulación fue antes de llegar al actuador, o sea, la regulación primaria o de alimentación. En este caso vemos la regulación secundaria o de retorno. Por ejemplo, si yo quiero extender el cilindro, el aceite vendrá por acá, pasará por la check ya que ofrece menos resistencia, llenará la cámara del émbolo y desplazará también el aceite que se encuentra en esta cámara. El aceite circula y no puede pasar por la válvula check, entonces se restringirá por acá. Lo mismo pasará si quiero retraer. El aceite entra libremente y saldrá lento. Este tipo de conexión hará que si yo restringo el aceite a la salida, también está incrementando la presión en la línea de la entrada, ya que yo estoy impidiendo el flujo acá, entonces indirectamente llega acá. Generalmente este tipo de regulación la encontraremos cuando queremos regular una carga de descenso, como en las válvulas de frenado, por ejemplo, ¿no? Esto podría trabajar de manera similar. No es recomendable este tipo de regulación para motores hidráulicos, ya que al tener ambas cámaras presurizadas a la vez, podría dañar los sellos. La válvula de retardo sirve justamente para bloquear o retardar el flujo de aceite. Para entenderlo, vemos este esquema. El aceite vendrá libremente, empujará el émbolo que tiene una leva en la punta y esta leva accionará el rodillo, por lo cual bajará, y cuando llegue a accionarla totalmente, el paso de aceite se restringirá. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos retraer? Si el aceite no pasa libremente. Vemos acá el detalle de la válvula. Pasa libremente hacia el cilindro y para retornar pasará por esta válvula check, en el caso de que se quiera hacer un retorno rápido. Si no tiene esta check, pasará por este estrangulador, entonces lentamente irá regresando a su lugar
Una vez que la leva se retire del accionamiento, dejará pasar libremente. Entonces, cuando nosotros queremos un movimiento uniforme, pondremos esta válvula check. Si se quiere un movimiento acelerado al inicio, no se pondrá y solamente trabajará con este regulador. Ahora veamos las válvulas reguladoras de caudal. En este caso, una válvula reguladora de 2 vías. Estas válvulas también se las conoce como válvulas compensadas por presión. Es decir, que por más presión que yo tenga en la salida, siempre mantendrá el flujo que yo regulo. En diferencia de las otras válvulas, por ejemplo de las estranguladoras, si yo incremento la presión a la salida, esta hará que el flujo de aceite se reduzca. Entonces, cuanta más carga tenga, menos flujo tendré. Estas válvulas compensadas por presión me garantizan siempre el tener el flujo que yo requiero. Como vemos, trabaja con esta válvula que es la compensadora y un estrangulador. Entonces, esta válvula siempre mantendrá la abertura que se requiera, porque, como vemos, trabaja en las 2 cámaras del émbolo. El compensador puede estar después o antes del regulador. Esto es cuando está después, su simbología simplificada y su simbología detallada, y esto es cuando el compensador se encuentra antes del estrangulamiento. El gran problema de las válvulas reguladoras y estranguladoras que hemos visto hasta el momento es que el exceso de caudal las mandará por la válvula de alivio principal. Eso quiere decir que antes del regulador prácticamente trabajaré con la máxima presión, a diferencia de esta válvula reguladora de caudal de 3 vías, donde el exceso de caudal la mandará directamente al tanque y no tendré que trabajar a la máxima presión. Es decir, si yo tengo 10 galones por minuto y solamente quiero 5, los 5 restantes se irán directamente al tanque. En el caso de las anteriores, se irán a tanque pero a través de la válvula de alivio principal, lo cual generará un incremento notorio de la temperatura en el sistema. Entonces, estas válvulas liberan directamente a tanque. De igual manera, trabajan con un spool compensador, el cual hará que el aceite en exceso se drene al tanque. Acá vemos una reguladora en un solo sentido. Eso quiere decir que si viene de la derecha a la izquierda, pasará libremente. Dentro de las válvulas reguladoras de caudal, también tenemos a las válvulas reguladoras compensadas por presión y temperatura. Estas válvulas tienen un spool adicional que se dilata de acuerdo a la temperatura del aceite. Acá tenemos un divisor de caudal. Habrá sistemas en los que requiera que los 2 caudales sean iguales. En este caso es compensado por presión, como ya lo vimos. También existirán divisores de caudal que no sean compensados. Y esta es una válvula prioritaria. Esta válvula garantiza que el aceite primero llegue a un sistema y una vez que se cumple con el requerimiento de caudal en este componente, podrá pasar acá. Esta válvula es muy usada para los sistemas de dirección. Entonces, prioriza el sistema de dirección y después alimenta el sistema de los implementos de una maquinaria. Veamos las válvulas de pilotaje. Estas válvulas sirven para accionar otras, generalmente también válvulas hidráulicas. Vemos al joystick de un eje que se desplaza en un solo sentido, para adelante o para atrás. Este es un joystick con una válvula de 2 ejes, que es para adelante, para atrás, izquierda, derecha. Y este es un foot pedal, que se activa con el pie. Este es el detalle de las válvulas. El joystick, que acciona para uno u otro. El foot pedal, que es lo mismo, solo que el accionamiento es con pedal. Y la válvula de 2 ejes. En este caso le hemos representado como una shuttle valve. Este tipo de válvulas trabaja en la transmisión de una maquinaria. Las válvulas proporcionales tienen un funcionamiento similar que las válvulas que hemos visto anteriormente. Al menos la parte mecánica cambia totalmente en el accionamiento eléctrico que se tiene. Entonces, como ya lo mencionamos, indicaremos que es proporcional cuando en la solenoide lleve una flecha y 2 líneas en la válvula, indicando que es una válvula continua. Como vemos acá también. En este caso vemos una válvula proporcional reductora de presión de mando de 3 vías.
Esta es una válvula de estrangulamiento proporcional y acá vemos una válvula proporcional reguladora de caudal con válvula check y un sensor de posicionamiento. Las válvulas proporcionales las estudiaremos más adelante y entender un poco más su funcionamiento. Vemos ahora el símbolo de las servoválvulas. Esta servoválvula también es una válvula continua, por eso vemos estas dos líneas, pero el accionamiento cambia. Vemos acá que trabajan a través de un servomotor y este es su símbolo. Ahora veamos las válvulas de cartucho. Existen dos grandes familias que son las válvulas roscadas y las válvulas insertables. En el caso de las válvulas roscadas tienen la misma simbología que las válvulas que hemos visto anteriormente, por lo cual solamente veremos las válvulas insertables. Estas válvulas se caracterizan porque, al igual que una válvula piloto, lleva una válvula principal y una válvula pequeña que le dará la función que sea. Este es el símbolo de las válvulas insertables. Estas válvulas tendrán diferentes relaciones de área. Ejemplo de 1 a 1, relación del área A y el área AP, de 1 a 1.1, como vemos acá, y también de 1 a 2. Actualmente existen muchas otras relaciones, pero simplemente ponemos como ejemplo. También existirán las válvulas con amortiguación, unas válvulas con piloto interno en A, como vemos acá una válvula con piloto interno en B y una válvula con piloto interno en A y en B, que también llevará una shuttle valve. Entonces estas son las válvulas que encontraremos en las insertables. Veamos más o menos cómo trabaja. Acá tenemos la válvula y esta es la que comandará. Como ya lo dijimos, todas las válvulas tendrán este símbolo, pero adicionalmente, de acuerdo a la función que tengan, se le añadirá otra válvula. Vemos acá, esta es la válvula principal, esta es la válvula insertable y encima tendrá una válvula de seguridad en este caso. Bueno amigos, eso sería todo acerca de la simbología de las válvulas. En otros videos veremos acerca de la simbología de las bombas y otros accesorios. Si les gustó el video, apóyenme regalando un like, suscríbete y comparte mis videos. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevo contenido a mi canal. Si tienen cualquier consulta, duda o sugerencia, la pueden dejar en los comentarios y en cuanto pueda responderé. Gracias y hasta la próxima.